Seguimos con más de noticias Globovisión Salud. El día de hoy vamos a hablar sobre la glándula tiroides. Por eso nos acompaña hoy el doctor Eduardo Carrillo, quien es médico endocrinólogo. Un gusto recibirlo, bienvenido. Gracias, Daniela. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Vamos a ver qué importancia tiene esta glándula. Ya damos una introducción, pero queremos que sea usted quien nos explique en dónde está ubicada y además de qué se encarga. Bien. Sí, la glándula tiroides es una glándula sumamente importante para nuestro organismo que está localizada en la región anterior del cuello, aquí donde estoy tocando aproximadamente, por debajo de la manzana de Adán, pues para que el público lo entienda un poco mejor. Que es una glándula que con frecuencia es olvidada, incluso por los colegas se olvidan de tocar allí en la zona del cuello donde está ubicada la tiroides, pero es una glándula importantísima, como se habló en el segmento, que está implicada en mecanismos tan importantes para el organismo como es el crecimiento, como es el desarrollo sexual y posteriormente en el mantenimiento de la función sexual o las menstruaciones en las mujeres, la fertilidad y todo lo que tiene que ver con gran parte del metabolismo en el organismo y gracias a ello ayuda a mantener la temperatura corporal y ayuda a regular, por ejemplo, cosas tan importantes como el colesterol. Un paciente que tiene un problema con la glándula tiroides, tanto en exceso como en deficiencia, es un paciente que va a tener problemas importantes de salud. Nos hablaba sobre la ubicación en esta parte del cuello, se define como una forma de mariposa para la glándula tiroides, pero también la importancia también en su tamaño y su funcionamiento. Nos dice que tiene grandes funciones, incluso la fertilidad en las mujeres, crecimiento para el ser humano. Entonces, no debemos olvidar esta glándula. Es así. Doctor, cuando nos habla de esta glándula, aproximadamente cuánto debe medir en un adulto y además cuándo debemos preocuparnos. Incluso se habla del bocio, se habla sobre esta forma predominante que sale del cuello y que no siempre se ve, pero sí en la palpación se puede determinar según el especialista, ¿no? Sí. Sí, bueno, el bocio es, como fue dicho, el agrandamiento de la glándula. Es muy variable lo que puede aumentar de tamaño la glándula tiroides, puede ser poco perceptible, como tú lo acabas de decir, o puede ser una glándula sumamente crecida que ya deforme el cuello, que sea un obstáculo incluso para que la persona eh, ingiera alimento o para la respiración, la puede afectar cuando son grandes tiroides que pueden producir esas obstrucciones. Em, y el tamaño usual es alrededor de 3 a 4 centímetros de alto por 2 a 3 centímetros de ancho. En los niños, por ejemplo, y en los adultos también se puede aplicar, la extremidad distal del pulgar Ok. sería el tamaño adecuado hasta donde debe llegar la tiroides. Cuando es más grande de eso, nos podemos orientar hacia que hay un bocio, que es el Cuando no, ¿qué agrandamiento. complicaciones puede traer este incremento del volumen de la tiroides? Bueno, fue exactamente lo que referí. El aumento de tamaño Sí, nos habla de muchas la veces, respiración, sí, pero hay personas que se adaptan perfectamente al tamaño al crecimiento anormal de la tiroides. Son personas que tienen grandes bocios y sin embargo usted las ve por allí llevando su rutina de vida, pero puede haber el problema de obstructivo, fundamentalmente eso es lo que trae como consecuencia el problema obstructivo o para digerir, para deglutir alimentos o para respirar. su incremento también podría incidir en las hormonas tiroideas. Su incremento, el incremento de la glándula tiroide generalmente obedece a que o hay un proceso inflamatorio que en la gran mayoría de los casos, o sea, uno de los problemas inflamatorios que los llamamos tiroiditis, es debido a anticuerpos que se producen anormalmente en el organismo, que los llamados autoanticuerpos, porque atacan al propio organismo. Entonces ese efecto de los anticuerpos sobre la glándula la hacen crecer o en la mayoría de los casos, o en muchos casos, el déficit de hormona tiroidea, de síntesis de hormona tiroidea por la glándula, el hipotiroidismo, es la causa de que justamente aumente el tamaño de la tiroides. Porque la hipófisis, en su afán de regularla, aumentando la TSH,
ese aumento de la TSH va a traer un crecimiento de la glándula, porque eso es uno de los efectos de la hormona que regula a la glándula tiroides. Ya que nos habla Sí. sobre la TSH, que es una de las hormonas, nos gustaría conocer cuáles son esas hormonas que segrega la glándula tiroides. Es importante saber que es una sola glándula la que está presente en nuestro organismo. Sí, la glándula tiroides, bueno, tiene dos lóbulos, Ujú. pero es una sola glándula. Ella produce una hormona llamada triiodotironina, que es conocida, abreviada como T3, y tiroxina, que es la T4. También produce otra hormona que se llama calcitonina, pero que tiene que ver es con la regulación del metabolismo del calcio y del fósforo, no, ya es otro tema. Estas hormonas T3 y T4 producen mucha mayor cantidad la T3 esta se transforma a T4 o viceversa. Em, y bueno, esas son las hormonas, esas dos hormonas son súper fundamentales e importantes para, como lo hemos mencionado. Claro, le preguntaba esto porque ellas cumplen un papel sumamente importante en todo el organismo. Lo decía al principio y por eso es importante recordarlo. Tantas funciones para una sola glándula y además una glándula que segrega o produce estas hormonas de la tiroide, estas TST3, T3 y T4, T4. conocidas de esa manera. ¿Cómo podemos saber si estas hormonas están alteradas? ¿Qué tipo de estudio se puede hacer para el paciente? Sí. Bueno, la alteración en las hormonas sería lo que correspondería a alteraciones funcionales de la glándula, Sí. por el hecho de que su función es producir estas hormonas, y entonces por eso cuando hablamos de alteración de las hormonas es alteración funcional. Eh, Eso generalmente lo vamos a empezar a sospechar cuando el paciente tiene los síntomas que se han mencionado. Cuando tiene cambios en el ánimo, cuando tiene cambios, insomnio o somnolencia, o sea, lo opuesto, pues el hipotiroidismo pues tiende a producir somnolencia, apatía, eh, tendencia a la depresión, aumento de peso, pacientes que tienen bradicardia, lo que hablan, disminución de la frecuencia cardíaca. eh, Cuando hay un problema muy severo, puede bajar la temperatura corporal. Caída del cabello, resequedad de la piel. Entonces son signos y síntomas que nos van a orientar a hipotiroidismo. Cuando es hipertiroidismo, exceso de hormonas tiroideas, pues los síntomas serán diferentes. Habrá temblor, taquicardia por el contrario, corazón acelerado. Puede igualmente haber caída del cabello, deterioro en las uñas, la piel es lisa y caliente, es un paciente que tiene reflejos alterados. También es un paciente que se cansa mucho, tiene decaimiento porque la actividad muscular se incrementa. Entonces, bueno, de allí nosotros decidimos solicitar las pruebas tiroideas en laboratorio y estas pruebas nos van a comprobar si hay la alteración que estamos sospechando, pues. Ahora, quería agregar que hablé de alteración funcional porque también hay alteración morfológica, es decir, la tiroides puede tener o aumento de tamaño simple sin alteración funcional o puede tener nódulos. Pueden aparecer nódulos en la tiroides o quistes, que ya es una alteración morfológica y que puede cursar en la mayoría de los casos sin alteración de las hormonas. Vamos a hablar Sí. sobre los nódulos en la próxima parte. Vamos a irnos a Ok. una pausa. Aquí en Noticias Globovisión Salud, el doctor Eduardo Carrillo, médico endocrinólogo, nos seguirá acompañando. Estamos hablando sobre la glándula tiroides, su función, las alteraciones y el abordaje para este tipo de paciente. Preguntas o comentarios, @salud_gb, @Darina J. Salas. Ya volvemos.